Bueno, bienvenidos a esta siguiente parte. Esta es la parte de SD. En ella lo que vamos a hacer es, en este caso yo lo voy a hacer a través de PowerPoint. Podéis utilizar cualquier PowerPoint también a través del Mac, a través de Apple. Y en caso de que queráis utilizar Keynote, al final los comandos y demás son cosas muy sencillitas. Hay ciertos comandos que nos pueden facilitar mucho la vida, como por ejemplo es Control C, copiar, Control V, pegar y Control Z, retroceder un paso, ¿vale? Ir al paso anterior, digamos, eliminar el último paso que hemos dado. Esos son los comandos a nivel de Windows. En casos de Apple sería Command C, Command V y Command Z. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es siempre tener nuestras dos primeras fotos totalmente calibradas, la foto que hayamos visto con retractores y la foto sin retractores, y lógicamente lo primero que haremos es hacer el análisis facial. Para ello utilizaremos esta primera fotografía sin retractores, ¿vale? Esta es una presentación, se llama Días de Template, la tenéis todos vosotros colgada en Moodle, la han compartido con todos vosotros y al final, pues bueno, os viene, aparte de las fotografías que debéis utilizar, algunas de las preguntas que yo realizo a veces a mis pacientes, os vienen diferentes plantillas para luego los dientes y por supuesto, pues bueno, todas las herramientas que nosotros vamos a ir utilizando a la hora de hacer todo lo que es el diseño digital de sonrisa, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es crear una nueva diapositiva. Nos vamos a llevar nuestra primera foto a esta nueva diapositiva y bueno, vamos a ir comenzando a hacer lo que es el análisis facial. A nivel de análisis facial, lo primero que iremos es, pues bueno, la diapositiva de lo que es análisis facial y utilizaremos todo lo relativo a nuestro arco facial digital, ¿vale? En este arco facial digital, pues bueno, fundamentalmente lo que vamos a coger es los puntos de estudio que son para nosotros, al final son la zona de la glabela, el filtrum y el mentón, ¿vale? Un paso imprescindible, la primera línea que nosotros vamos a tener en cuenta antes de comenzar, siempre es la línea interpupilar. Para ello lo primero que haremos, pues bueno, es tener una línea totalmente paralela a esa línea interpupilar. En este caso voy a hacer un poquito de zoom para que observéis que prácticamente está centrada, ¿vale? Que no hay que hacer ningún tipo de modificación a nivel de esas líneas. Hay veces que las fotos pues han quedado ligeramente inclinadas o no está todo perfecto. Lo que tenemos que hacer en esos casos es tecla derecha de lo que es nuestro ratón, tamaño y posición, y ahí tenemos una opción que es giro. En la opción del giro lo que haremos es de un grado en un grado, ir haciendo pequeños giros a nivel de la fotografía hasta conseguir cuadrar pues esa línea en función de cómo la tengamos ubicada nosotros. En nuestro caso yo sé que era a 0, 90 grados, por lo tanto vamos a dejar a 90 grados, ¿vale? Esa es la primera zona que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Al final muchas veces esta línea interpupilar es la que nos va a marcar ese plano incisal, el plano en el cual luego nuestros incisivos tienen que ir totalmente apoyados, ¿vale? Los bordes incisales. En aquellos casos en los que tengamos dudas, podemos crear líneas paralelas, pues por ejemplo a nivel de las alas de la nariz, de justo debajo de las orejas, encima de las orejas, la zona supraciliar, ¿vale? O por qué no incluso la zona intercomisural, de la comisura de los labios, ¿vale? Entonces, pues bueno, en este caso me gusta esa línea interpupilar y lo siguiente que vamos a hacer es crear esa línea media facial, ¿vale? A nivel de la línea media facial, que es esta de aquí, lo que vamos a hacer es intentar poner nuestra línea alrededor de los puntos mayoritarios a nivel de la cara. En este caso, justo recae por aquí, ¿vale? Entonces, de esta manera, digamos que nuestra calibración del arco facial digital estaría finalizada. Lo que es el primer paso lo tendríamos hecho. ¿Qué es lo que hemos comprobado aquí? Si realmente existe algún tipo de asimetría facial, si realmente existe algún tipo de canteo a nivel de alguno de los planos, bien sean los planos horizontales o planos verticales, si existe algún tipo de disarmonía vertical, algún tipo de disarmonía horizontal. En este caso, Alejandro, si os acordáis, tenemos una muy ligerísima desviación del mentón, como se ve también en esta foto, hacia su lado derecho, hacia el primer cuadrante, ¿vale? Que posiblemente pueda deberse a algo esquelético o algo funcional, pero que al final es algo prácticamente imperceptible y que tampoco vamos a intentar solucionarlo. No existen grandes problemas a nivel de planificación, por lo tanto, digamos que esta primera parte la tendríamos completado. Una vez nosotros tenemos hecho este primer arco facial digital, a mí siempre me gusta ir a la diapositiva que nosotros tenemos y con el botón derecho clicar en duplicar diapositiva. ¿Para qué? Para siempre tener un paso previo anterior en aquellos casos en los que tengamos que volver hacia atrás. En este caso, pues no pasa nada. Lo que vamos a hacer es continuar. Para continuar, lo primero que nosotros vamos a hacer es quedarnos únicamente con la parte que a nosotros nos interesa a nivel, digamos, dentolabial. Para ello, lo que vamos a hacer es irnos a formato, recortar
y vamos a recortar solamente aquella zona que a nosotros nos interesa estudiar posteriormente, que es la zona dentolabial, la relación que presenta sus labios respecto a sus dientes, ¿vale? En este caso, pues fijaros, hay ciertos puntos como son ya el filtro, el mentón y demás que nos sobran, los podemos eliminar. Y algo muy importante, vamos a intentar hacer un poquito más cortas estas líneas. Uno de los problemas que nos encontramos muchas veces en Windows es que cuando nosotros vamos a intentar hacer más corta la línea, fijaros que se me puede mover, estoy perdiendo totalmente ese eje, ¿vale? Entonces, para evitar este tipo de desplazamientos tenemos un control, que es Shift, la tecla Shift. Es la flechita que hay justo debajo de block mayúsculas, ¿vale? Es una flecha que está orientada hacia arriba, en el caso está encima de Control, encima de Command, y lo único que vamos a hacer es mantener pulsado ese Shift, señalar el comienzo de autoforma y ir modificando. Si os dais cuenta, en este caso, aunque yo mueva el ratón hacia arriba o hacia abajo, ya no se produce ningún tipo de desplazamiento. Y vamos a intentar que más o menos la longitud total de estas líneas coincidan con lo que es mi fotografía. ¿Para qué? Lo vais a ver a continuación. Nos va a facilitar muchísimo la vida. Vamos a bajar esta línea interpupilar siempre para tener ese ojo horizontal a nivel de referencia, y lo que vamos a hacer es seleccionar todos mis archivos, formato, agrupar, ¿vale? Posteriormente vamos a intentar ampliar la imagen, y para evitar también que se nos distorsione esta imagen, lo que vamos a intentar es Shift, la letra Shift, y ampliar nuestra fotografía. De esta manera no se va a producir ningún tipo de modificación a nivel de las proporciones, y ahí lo tendremos ya totalmente ajustado. En esta parte vamos ahora a desagruparlo todo, igual que hemos hecho antes. Nos vamos a formato, una vez tenemos seleccionada nuestra fotografía, agrupar, desagrupar. De esta manera tenemos deseleccionados cada uno de nuestras líneas para poder trabajar de manera independiente. En este punto, la siguiente cosita que nosotros vamos a analizar es una de las partes más importantes. Por un lado, la línea media interdental respecto a la línea media facial. En este caso, prácticamente esa línea media facial coincide con nuestra línea media dental. Es decir, por aquí viene nuestra línea media facial, ¿vale? Y digamos que, pues bueno, está prácticamente en contacto con nuestro parte mesial del incisivo número 21. Pero bueno, la discrepancia es menor a 1 milímetro, por lo tanto nunca lo va a percibir el paciente, y salvo que el paciente quiera que hagamos un tratamiento de ortodoncia o a través de un tratamiento de rehabilitación con cerámica o con composite, con resina, hagamos ahí una modificación a nivel de esa línea media, no le vamos a dar ninguna importancia adicional, ¿vale? En este punto, ojo, no estoy analizando discrepancias entre arcadas dentarias, únicamente estoy estudiando lo que es la discrepancia de la arcada superior respecto a lo que es la estética facial en todo el conjunto, ¿vale? Posteriormente, ¿qué es lo que vamos a analizar? Deberíamos de buscar una fotografía de Alejandro en una sonrisa real. Esta sonrisa al final es una sonrisa con retractores, pero no es una sonrisa real. Si nosotros nos fijamos en cómo sonríe Alejandro de una manera real, ¿vale? Sus labios suben mucho, por lo tanto a nivel de los bordes incisales vamos a tener que alargar muy poquito, vamos a tener que hacer muy poquitas modificaciones. Una de las partes más importantes es buscar una curva de sonrisa, ¿vale? Esta curva de sonrisa es la que nos va a marcar la longitud de nuestros bordes incisales. Para ello, yo cuando busco una curva de sonrisa y la fotografía está correctamente realizada, yo siempre tengo que buscar alguna pieza que sea de referencia. En este caso, mis piezas de referencia seguramente sean los premolares, tanto el 4 como el 5, y quizás esa guía canina, ¿vale? Aunque si os acordáis que antes previamente lo habíamos estudiado, esas guías caninas estaban ligeramente desgastadas por los contactos prematuros que posiblemente Alejandro tuvo en el pasado. Entonces, bueno, lo primero que vamos a buscar en nuestra diapositiva en nuestra presentación va a ser nuestra curva de sonrisa, que aquí la tenemos, la Smile Line. Nos la vamos a llevar, Control C para copiar, Command C en Keynote, y lo que vamos a hacer es llevarla a nuestra diapositiva, Control V para pegar, Command V en Keynote. Entonces, en este caso, lo que vamos a intentar es desplazarla a la zona de nuestros premolares, prácticamente el ajuste es perfecto, y lo que vamos a intentar es adaptar esa forma de nuestras curvas a la zona de los dientes que nosotros hemos tomado como referencia. En nuestro caso habíamos comentado que íbamos a utilizar en principio los premolares, ¿vale? Por tanto, aquí tenemos los premolares y aquí nosotros podemos escoger cuánto es lo que yo quiero alargar y qué tipo de curva quiero a nivel de la posición de mis dientes. A mí la verdad es que en este aspecto me gusta bastante el cómo lo tenemos seguramente por aquí, ¿vale? Porque de esta manera no vamos a tener que ser
nada sustractivos. Sabemos que en la pieza número 11 presentamos una fractura, incisivos laterales conoides en 11, 12 y 22, y a nivel de la pieza número 21, pues bueno, tenía un pequeño desgaste. Entonces, de esta manera yo he posicionado la posición de mis labios, ¿vale? Perdón, más o menos por donde iría la curvatura de mis labios y donde debe de recaer la posición de mis incisivos. Además, tenemos una línea, que es una línea paralela a mi plano interpupilar, mi línea media horizontal. Y por lo tanto sé, en este plano, por dónde deben de ir exactamente todos mis bordes incisales. Si nosotros tuviésemos una línea interpupilar que estuviese inclinada y que toda la cara estuviese inclinada, deberíamos de utilizar ese plano como referencia, ¿vale? Para evitar que luego la sonrisa provoque algún tipo de sensación de canteo. En este punto, nosotros tendríamos completamente realizado todo lo que es análisis dentolabial. Debemos de fijarnos en ciertos aspectos como son corredores bucales, si queremos conseguir cerrarlos más, si queremos un aumento mayor a nivel de los volúmenes de las caras vestibulares de mis sectores laterales entre molares y molares, etc. ¿Vale? En este caso a mí me gusta cómo lo tiene Alejandro. Él nos demandaba únicamente solucionar todo lo que es el sector anterior y es en lo que yo me voy a centrar fundamentalmente. Lo que vamos a realizar ahora es una transferencia de lo que es fuera de dientes a dentro de dientes. ¿Por qué motivo? Hay ciertas zonas en las cuales yo no sé exactamente la posición que tiene a nivel de mis zénits y cómo quiero que finalicen mis restauraciones debajo de esos labios. Para ello lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Lo primero que vamos a irnos es la opción de insertar formas y dentro de formas tenemos una opción que es curva, ¿vale? En esta opción de curva nosotros lo que vamos a ir dibujando es muy poquito a poco, dando varios golpes de clics, la forma que tienen mis 4 incisivos, los 2 incisivos laterales y los 2 incisivos centrales. Vamos a dibujarla poquito a poco, de una manera bastante gruesa, no hace falta tampoco que seamos auténticos profesionales delineantes, ¿vale? Y una vez nosotros lo tenemos totalmente posicionado, lo que vamos a hacer va a ser ya duplicar la diapositiva para no perder nuestro análisis dentolabial y duplicar la diapositiva, ¿vale? Borrar lo que es la imagen que teníamos de fondo. En este punto nosotros nos vamos a ir a esta fotografía. Y de esta fotografía a mí fundamentalmente lo que me interesan ya son solamente dientes, porque es lo que nosotros vamos a estudiar. Por tanto, nos vamos a ir a formato y vamos a borrar toda la zona que a nosotros ya no nos interesa, que nosotros ya tenemos estudiada, ¿vale? Solo nos vamos a quedar con la zona de los dientes de Alejandro. Nos los vamos a llevar a nuestra diapositiva, control V, y aquí tenemos un problema. Al final la imagen se superpone a todas las líneas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Enviarla atrás. Para ello nos vamos a ir a la opción de formato, enviar atrás, y en la opción de enviar atrás hay una opción que pone enviar al fondo. Lo enviamos al fondo. ¿Qué es lo que vamos a intentar? Que los bordes incisales, que prácticamente en este caso ya me coinciden, lo voy a hacer un poquito más pequeño para hacer el caso, imaginaos que están así, los bordes incisales de mis 4 incisivos, a base de aumentar y disminuir la imagen, incluso rotándola, me coincidan totalmente. En este caso, pues bueno, vamos a ir aumentando la fotografía hasta que los bordes incisales de mis dientes justo caigan en la posición en la que estaban en la anterior fotografía. Aquí lo he hecho un poquito más grande, vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Muy bien, ya casi lo tenemos. Muy bien, voilà. Aquí tenemos hecho lo que es la transferencia de dentro de la boca a fuera de la boca. ¿Veis que prácticamente en la diapositiva no se mueve nada? Lo único que parece que nosotros hacemos es meternos dentro de la boca. Haber colocado los retractores correctamente y hacer la foto de una manera adecuada facilita este paso, ¿vale? En este sentido vamos a eliminar la línea interincisiva que nosotros habíamos marcado, ya no la necesitamos para absolutamente nada, y fijaros ya, qué sencillo es esto. Nosotros aquí podemos analizar lo que es las discrepancias que existen entre la arcada maxilar superior y la arcada mandibular, ¿vale? La inferior. En este sentido, nosotros vemos que hay una pequeña discrepancia entre las líneas medias inferior y superior. Pero bueno, al final discrepancias inferiores a 1 milímetro muchas veces pasan desapercibidas. En caso de que vayamos a hacer algún tratamiento un poquito más grande, una ortodoncia y demás, sí que debemos de intentar que nos coincidan totalmente. En este caso a Alejandro, pues bueno, tampoco le da mayor importancia, son cosas que lógicamente siempre le hemos explicado a nuestro paciente y a partir de aquí vamos a empezar a planificar. Yo ya tengo una curva de sonrisa, que es nuestra curva roja, y además tengo mi plano interpupilar. Lo único que me falta a mí es mantener las proporciones para saber cómo de grandes deben de ser esos dientes, ¿vale? A nivel de cómo de grandes deben de ser esos dientes, ya sabéis que nosotros muchas veces la proporción ideal a nivel de nuestras piezas suele ser una proporción ideal de aproximadamente el 80%. Es decir, 8 centímetros de ancho, 8 milímetros de ancho, perdón, por 10 milímetros de alto. Siempre las piezas son más largas que anchas.
Para comprobar este tipo de proporciones es muy sencillo. Podemos irnos a insertar, forma, ¿vale? Y un cuadro. Y lo que vamos a intentar va a ser, por ejemplo, en la pieza número 21, que es la que está más íntegra, por así decirlo, dibujar un cuadrado que ocupe exactamente la posición de mi pieza, ¿vale? La voy a hacer, digamos, un poquito transparente para que se entienda mejor a nivel de la presentación. Ahí la tenemos, ¿vale? Y bueno, en este caso lo que nosotros nos vamos a ir es con este cuadro, botón derecho, tamaño y posición. Y aquí nos salen una serie de líneas. Nos dicen que de alto tenemos 4,6 centímetros y de ancho tenemos 3,7 centímetros. Nosotros sabemos que en una proporción ideal del 80% el alto mide 10 y el ancho mide 8. Por lo tanto, si nosotros, algo muy importante, siempre debemos de bloquear la relación de aspecto, ¿vale? Si nosotros lo que hacemos es colocar en el alto esos 10 milímetros, que para nosotros es el 10%, una vez nosotros demos ahora a intro, directamente la proporción ideal del ancho debería ser de aproximadamente el 80%, siendo válido desde el 70 hasta el 90%, ¿vale? Entonces vamos a comprobar qué tipo de proporción tenemos a día de hoy en base a un 100%, que sería el alto. Damos al intro y ahí en el ancho, fijaros, ahora mismo tenemos una proporción del 80,4%. Es decir, que la proporción de los incisivos de Alejandro es del 80%, es prácticamente perfecta. Por supuesto que si nosotros queremos hacer algún tipo de modificación, nosotros eliminando el bloqueo de relación de aspecto, podemos mantener el alto en 10 y, por ejemplo, imaginaos que queremos probar una proporción del 75%. Lo único que vamos a tener que poner aquí es 7,5 centímetros, perdón, 7,5 centímetros, ¿vale? De esta manera nosotros hemos modificado la proporción y lo que podemos ahora comprobar es cómo queda esa proporción a nivel de los incisivos de Alejandro. En este caso, nosotros habíamos decidido en el anterior paso alargar un poquito todos esos bordes incisales, ¿vale? Manteniendo una sobremordida pues que prácticamente será de entre 1/3 y 1/2, ¿vale? Teniendo en cuenta que nuestra línea media siempre va a estar aquí, más o menos ahí es donde deberían de ir nuestros futuros incisivos centrales, y teniendo en cuenta que mis incisivos llegan hasta ahí, esta proporción es una proporción que es bastante válida. Vamos a alargar más o menos nuestros incisivos centrales aproximadamente 0,5-0,6 milímetros hasta la altura de la curva de sonrisa que nosotros habíamos marcado y al final, pues bueno, me gusta cómo queda. Si nosotros probásemos, por ejemplo, una proporción diferente, podríamos ver cómo queda una del 85, del 90, del 60%, la que queramos. En este caso tenemos una proporción del 75% y es una proporción que me gusta, ¿vale? Por tanto, el siguiente paso que nosotros vamos a dar es irnos a nuestra proporción red. La proporción red es una tabla, un calibre, que está siempre totalmente ajustada, está ya directamente ya medida, para que las proporciones siempre sean idénticas, ¿vale? Siendo el 100% los incisivos centrales, 70% la exposición que hay de los incisivos laterales visto desde una vista frontal y el 50% de incisivos de los caninos, de exposición que existe de un canino visto desde una vista frontal, ¿vale? Es una regla que nos va a indicar de una manera muy sencilla la proporción que deben de mantener nuestros dientes. Nos vamos a llevar esta regla aquí y lo único que nosotros vamos a hacer es intentar ajustar el tamaño de mi incisivo central. Yo sé que mi incisivo central, la proporción que a mí me gusta era el 75% y sé exactamente dónde quiero que vayan posteriormente mis bordes incisales. Por lo tanto, lo único que yo voy a tener que ajustar en esta regla son la proporción de mi incisivo central para que posteriormente esta regla me marque también las proporciones a nivel de laterales y caninos, ¿vale? En este caso aquí lo tendríamos totalmente ajustado y lo que nos indica esta regla es que el lateral debería de tener más o menos este tamaño para que esté equilibrado con este gran central. Nosotros sabemos que posiblemente, como estamos intentando cerrar un diastema, el incisivo central quede un poquito más ancho que un incisivo central normal. Entonces, pues bueno, en este caso lo que yo voy a hacer es disminuir un poquito, porque no me gustaría hacer modificaciones a nivel de las proporciones de Alejandro, aún sabiendo que mis incisivos centrales posteriormente van a ser un poquito más anchos de lo que realmente pues deberían de ser, ¿vale? Salvo y cuando nosotros queramos ser más agresivos y decidamos tallar todos esos bordes distales. En este caso, Alejandro, que al final es una persona de 19 años, quiero intentar ser lo más conservador posible y para ello vamos a intentar rellenar todos los espacios, todos los volúmenes, todas las zonas huecas que nosotros tenemos a día de hoy, pero intentando no desgastar sus dientes de manera prematura.
Una vez nosotros tenemos esta proporción, como os comento, ya tenemos el tamaño que deben de ocupar nuestros incisivos centrales, el tamaño que deberían de ocupar nuestros incisivos laterales y el tamaño que deberían de tener nuestros caninos. ¿Qué es lo único que nos queda? Ya directamente introducir mis incisivos, mis diagramas, ¿vale? Las formas. Antes de dar ese paso, a mí hay veces que me gusta también, aparte de dibujar lo que es la curva de la sonrisa, dibujar la curva a nivel de los cénits gingivales, ¿vale? Para ello podemos aprovechar directamente esta misma regla y tenemos que decidir cuáles son las piezas de referencia a la hora de hacer todo el tratamiento. En mi caso, los incisivos centrales me gustan. A nivel de caninos y premolares, la verdad es que me gusta también bastante cómo están alineados todos esos cénits y probablemente lo que me indican estas líneas es que la única modificación que quizás deba hacer sea algo a nivel de mis incisivos laterales. Aún así, nosotros sabemos que siempre mis incisivos laterales son aproximadamente 1 milímetro más cortos. El cénit está 1 milímetro más bajo en relación al incisivo central y al canino, y a nivel del borde incisal siempre suele ser también 0,5, 1 milímetro más corto que el borde incisal de mi incisivo central y de mi canino, ¿vale? En este caso, teniendo en cuenta la situación que tenemos de Alejandro, lo único que nosotros tenemos que saber es que siempre el cénit de los incisivos centrales suele ir hacia distal, el cénit de los incisivos laterales suele estar en el medio y el cénit de los caninos suele estar en mesial, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, lo único que nosotros vamos a hacer es comenzar ya a meter nuestras siluetas. En este caso yo de Alejandro tiene unos incisivos que suelen ser un poquito cuadrados, ¿vale? Y por lo tanto la forma que yo le voy a elegir a Alejandro es una forma un poquito más rectangular, ¿vale? Me voy a quedar con estas siluetas, me gusta la forma de esas siluetas y lo único que vamos a ir haciendo es introducir esas siluetas de manera manual, una a una, en cada uno de sus dientes. Digamos que esta es la parte ya más bonita, en la cual nosotros lo que vamos a ir dibujando es el tamaño que debería tener nuestro diente desde todas las líneas, planos que nosotros hemos medido ya previamente. Si os dais cuenta, ajusta perfectamente a la proporción que nosotros buscábamos. Mi incisivo lateral será aproximadamente medio milímetro más corto a nivel del borde incisal y un milímetro o medio milímetro más corto a nivel del cénit, ¿vale? Canino, más o menos en la misma curva de sonrisa que mi incisivo central. En aquellos casos en los que las siluetas no nos ajusten del todo, tenemos una opción que es ir a formato, editar forma y modificar puntos. De tal manera que nosotros podemos ir modificando punto a punto la forma que nosotros buscamos a nivel de un canino o a nivel de un diente para que, bueno, pues también se ajuste un poquito más a la forma que tenía previamente el paciente. Los premolares son piezas que ya no se ajustan tan bien, no suelen ser tan importantes, pero bueno, también cuando nosotros vamos a hacer un encerado podemos indicarlo al laboratorio si nosotros deseamos realizar algún tipo de modificación a nivel de, pues bueno, volúmenes y demás aspectos, ¿vale? En este punto nosotros tendríamos totalmente realizado lo que es la forma que nosotros buscamos a nivel de mi primer cuadrante. De esta manera yo le estoy indicando a mi paciente y sobre todo a mi protésico que me vaya a hacer posteriormente el encerado, la forma que yo quiero a nivel de cada uno de mis dientes en esa zona, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Intentar duplicar todas mis imágenes, control C y control V, para tener unas siluetas que sean exactamente idénticas en un lado y en el otro. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Formato, girar, voltear horizontalmente. De esa manera nosotros tendremos una imagen en espejo, totalmente en espejo, a nivel de mis incisivos centrales, incisivos laterales, caninos y premolares. Perfecto. En este sentido, pues bueno, tendríamos realizado totalmente la forma que nosotros buscamos a nivel de nuestros incisivos de una manera definitiva. Si queremos realizar alguna modificación incluso a nivel de las papilas, por ejemplo, en este caso que tenemos, pues bueno, pequeñas zonas aquí que quizás hagamos ciertas modificaciones y nosotros le queremos indicar exactamente al laboratorio por dónde queremos que posteriormente vayan todos y cada uno de nuestras troneras gingivales, podemos crear una línea adicional indicando exactamente al laboratorio por dónde queremos que vaya todas esas troneras, por donde queremos que con nuestra rehabilitación vayan posteriormente
todas esas troneras. Más o menos va a venir por aquí, tanto a un lado como al otro, ¿vale? Ahí lo tendríamos totalmente cuadrado. Hay un instrumento que es la regla de Stephen Chu, que es una regla que se utiliza mucho a nivel periodontal. Es una regla que lo que nos indica es las proporciones que debe mantener un diente para que la papila se genere en esa zona. Y bueno, es un instrumento que nosotros lo podemos utilizar para saber la predecibilidad que vamos a tener a la hora de generar papila. Yo sé que en un diente necesito siempre unos espacios concretos, unas proporciones concretas para que luego la papila, ¿veis? En ese espacio verde yo sé que ahí siempre voy a poder generar papila cuando el diente tiene estas proporciones, ¿vale? Entonces podemos irlo comprobando diente a diente para saber si realmente se nos van a formar luego papilas en esas zonas o si vamos a presentar algún tipo de problemilla una vez nosotros comencemos posteriormente con el tratamiento. Si os dais cuenta en este caso, pues bueno, yo he acertado en donde deberían de ir posteriormente las papilas. Son siempre zonas verdes y siempre debemos de intentar que siempre todos nuestros puntos de contacto entre las piezas recaigan en esas zonas, más que nada para evitar que posteriormente podamos tener algún tipo de problemilla a la hora de que esos tejidos no regeneren correctamente. Vamos a introducir la última reglita de Stephen Chu. Voy a cambiar ahora colores para que todo se vea pues bueno, un poquito más mejor. Aquí vamos a poner por ejemplo un color azul, un color aquí a nivel de la línea suavecito, que no nos moleste mucho, y a nivel de las zonas superiores vamos a colocarle un poquito más fuerte para saber exactamente lo que nosotros estamos midiendo. En este caso, bueno, nosotros tendríamos finalizado todo lo que es el diseño digital de sonrisa, sabemos exactamente qué es lo que buscamos y por qué lo queremos realizar de esta determinada manera, y lo único que a nosotros nos faltaría es medir cuánto es este aumento a nivel de cada uno de mis dientes. Yo sé que el ancho de la pieza número 11, ¿vale?, medía 8 milímetros. Para ello, muy sencillo, nos vamos a ir a una regla que nosotros tenemos aquí, digital, ¿vale? Y con esta regla digital, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Colocarla directamente sobre los dientes de mi paciente. Si os dais cuenta, me marca una serie de milímetros y yo a medida que aumento la regla, los milímetros se hacen más largos. Ahora mismo ese incisivo central me diría, por ejemplo, fijaos aquí, 5 milímetros. Aquí me mediría ahora 10 milímetros. Aquí 15 milímetros. Si hemos dicho que medía 8, vamos a ajustarla para que ahora está en 10, 9 y 8, ¿vale? 8, ¿vale? Entonces ya tenemos una regla que está totalmente equilibrada. De tal manera que si yo quiero saber aquí cuánto vamos a aumentar nosotros, yo sé que aquí tenemos una separación, un aumento a nivel de la proporción de mi diente de 2 milímetros. Nosotros podemos voltearla, por ejemplo, para conocer cuál es el aumento que queremos hacer a nivel de mi borde incisal, que es de aproximadamente 1 milímetro. El aumento que yo quiero hacer de mi incisivo lateral o incluso de mi canino, ¿vale? Entonces es una regla que es muy útil, muy práctica. Con todo esto nosotros podríamos ir indicando en el laboratorio diente por diente cuál es la proporción que yo quiero a nivel de cada una de mis piezas. Le podemos enviar directamente esta diapositiva para que ellos directamente con la regla se entretengan a mirar cuáles los aumentos que nosotros queremos hacer a nivel de cada una de esas proporciones, o podemos tener dos reglas, una horizontal y otra vertical para ir mucho más rápido y tener la orientación de las dos reglas totalmente calibradas, tanto en un eje como en el otro. De esta manera tendríamos nuestro diseño digital de sonrisa, todo el análisis que nosotros habíamos realizado previamente a nivel dentolabial y el análisis facial. Por lo tanto, de esta manera tendríamos completado nuestro DSD frontal y estaríamos listos para enviarle toda la información al protésico, al laboratorio, para posteriormente comenzar ya con la fase del encerado y del mock-up.